Si eres padre de un niño con autismo, es muy probable que además del comportamiento hayas notado otras cosas. Problemas digestivos crónicos, trastornos del sueño, debilidad muscular o rasgos físicos muy específicos. Manifestaciones a las que a veces le restamos importancia en la consulta. Y sé lo frustrante que es para ti que los médicos no tengamos una explicación inmediata. Hay padres que llegan a mi consulta y me dicen que incluso a veces sienten que los tiran de locos. Pero es un hecho que el cerebro no está desconectado del cuerpo. En genética sabemos que los mismos genes que son importantes para las neuronas también se necesitan para que funcionen otros sistemas. Es por eso que esos síntomas físicos que tú como padre observas puede que no sean casualidad, sino más bien pistas biológicas que deben investigarse. Y esa es la razón por la que las guías internacionales recomiendan que todo niño con autismo reciba al menos una evaluación genética. No algunos, no solo los casos más severos, todos. La realidad incómoda es que si vives en México, probablemente esta sea la primera vez que te lo dice un médico. E incluso si ya te lo han dicho antes, probablemente nadie te lo explicó detenidamente. Soy la doctora Yesenia Coronado, médico especialista en genética, y esta es la primera parte de una serie de videos que prepararé hablando de autismo. En este te voy a platicar cómo evaluamos el autismo desde la genética y por qué las guías internacionales insisten en que todo paciente dentro del espectro reciba un abordaje genético. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en algo muy básico. ¿Qué es el autismo hoy en día? Y digo hoy en día porque, híjole, venimos arrastrando ideas muy viejas y muy dañinas. Por ejemplo, en los años 50 se creía que el autismo era culpa de las madres. Les decían madres nevera, porque supuestamente eran frías con sus hijos y eso les causaba autismo. Imagínate la culpa y el daño que eso ocasionó. Afortunadamente eso ya quedó en el pasado. Hoy sabemos que el autismo no es una enfermedad, no es culpa de la crianza y sobre todo no es una sola cosa. Sabemos que es una diferencia del neurodesarrollo. Se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación social y la interacción, junto con patrones repetitivos del comportamiento o intereses muy específicos que se manifiesta desde la infancia. Como en México no tenemos mucha estadística, para explicar qué tan común es el autismo, me basaré en la de Estados Unidos. Hoy en día, 1 de cada 36 niños es diagnosticado con autismo. Además, sabemos que es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 4:1. Muchas personas se alarman cuando escuchan 1 de cada 36. Luego salen con que es una epidemia, antes no había tantos, nos estamos intoxicando. Y no es tan así, no es que haya una epidemia. Lo que estamos viendo es un fenómeno complejo y gran parte de este efecto se explica por factores que la ciencia ya tiene bien identificados y no tiene que ver con las causas. Desde el 2014, un estudio en Dinamarca concluyó que el aumento en la prevalencia del autismo se debía en gran medida a una sustitución diagnóstica. ¿Qué significa esto? Que muchos casos que antes se etiquetaban erróneamente como discapacidad intelectual, ahora se catalogaban correctamente como trastorno del espectro autista. No son casos nuevos, son diagnósticos corregidos. Además, por fin se está tomando en cuenta a quienes han sido excluidos del sistema de salud por muchísimos años. Existe un estudio reciente en 2024 de Estados Unidos que describe las enormes barreras que enfrentan algunos pacientes como problemas de idioma, falta de acceso o desconocimiento del sistema médico. Otro estudio realizado con madres mexicanas indocumentadas en Estados Unidos reveló la odisea que viven para conseguir un diagnóstico. De hecho, la evidencia nos muestra que en hogares donde no se habla inglés, los niños suelen ser diagnosticados más tarde y se reportan como casos más severos, no porque sean más graves biológicamente, sino porque nunca se les brindó el apoyo necesario. De hecho, el autismo no es el único diagnóstico que ha ido en aumento significativo. Hace décadas solo se identificaban los casos graves de hipotiroidismo congénito. Los demás simplemente se nos escapaban. ¿Qué pasó cuando se implementó el tamiz metabólico? Exactamente, se detectaron más, por lo tanto, la prevalencia aumentó. No porque nacieran más bebés con hipotiroidismo congénito, sino porque empezamos a diagnosticarlos de una manera más eficaz. Con el autismo pasa exactamente lo mismo.
Cuando amplías quién puede ser evaluado, entrenas a los especialistas, incluyes a niñas, a hispanos, a familias fuera del radar, los números suben. Siempre estuvieron ahí, solo mejoramos nuestra capacidad para identificarlos. Y por cierto, en México seguimos teniendo un subdiagnóstico tremendo. Actualmente, para diagnosticar el autismo, nos guiamos por un estándar internacional llamado DSM-5. Básicamente es el libro de referencia oficial que utilizan los especialistas en salud mental y neurodesarrollo en todo el mundo para unificar los criterios, y estos se actualizan cada cierto tiempo. Hoy en día, este manual nos dice que el autismo no es blanco o negro, se clasifica en 3 niveles, y estos no se refieren a qué tan autista se es, sino cuánto apoyo se necesita para funcionar en el día a día. El nivel 1 quiere decir que se requiere algo de apoyo. Aquí, por ejemplo, los pacientes pueden hablar con frases completas, pero fallan en seguir una conversación. A lo mejor les cuesta mucho hacer amigos, entender bromas, el sarcasmo o el doble sentido. También son personas a las que les cuesta mucho organizarse o cambiar de actividad. Sin la ayuda adecuada, esas dificultades causan problemas importantes en la escuela o en casa. El nivel 2 quiere decir que requiere ayuda notable. Aquí las dificultades ya son más evidentes, incluso con ayuda. Puede que el niño hable con frases muy sencillas o que su interacción social se limite solo a sus intereses muy específicos. Aquí la rigidez es mayor. Si le cambias la rutina o el foco de atención, la ansiedad y la dificultad para adaptarse son muy visibles para cualquiera que los observe. El nivel 3 quiere decir que requiere ayuda muy notable. Aquí vemos déficits severos en la comunicación verbal y no verbal. A veces hay muy pocas palabras o incluso ninguna. Las conductas repetitivas o la inflexibilidad son tan intensas que interfieren con casi todas las actividades de su vida. Es el nivel que requiere de un acompañamiento constante. Y es muy importante que sepas que estos niveles no son permanentes. Las necesidades de un niño pueden cambiar con el tiempo. Y aquí quiero hacer un paréntesis importantísimo, sobre todo si vives en México o Latinoamérica. Para determinar este nivel con precisión, no basta con que un médico vea al niño 15 minutos y te diga, sí, tiene autismo nivel 2. El diagnóstico debe hacerse utilizando pruebas estandarizadas aplicadas por personal capacitado y certificado. Algunas de las pruebas más conocidas son A22 o ADR. Lamentablemente veo muchos pacientes que llegan con un diagnóstico hecho a ojo de buen cubero, sin una evaluación formal. Y eso es un problema, porque si no tenemos bien definido el perfil clínico y el nivel de apoyo que tu hijo necesita, es muy difícil saber qué camino tomar después, incluyendo el camino de la genética. Ahora que ya sabes qué es el autismo, pasemos a la pregunta del millón. ¿Qué lo causa? Y antes de explicarte la ciencia real, necesito quitar de la mesa varios mitos que siguen confundiendo a las familias y desviando recursos, tiempo y energía hacia lugares donde no hay respuestas. Empecemos por el más famoso, las vacunas. El artículo que insinuó que las vacunas causan autismo fue un fraude. El autor perdió su licencia, la revista retiró la publicación y hoy en día es un ejemplo claro y clásico de mala ciencia. Desde entonces, miles de estudios con millones de niños en varios países y con diferentes vacunas han confirmado lo mismo una y otra vez. No hay relación causal. Las vacunas no causan autismo. Pero quiero detenerme aquí un momento, porque muchos papás me lo han dicho en la consulta con mucha angustia. Doctora, es que yo lo vi, mi hijo estaba bien, lo vacunamos, le dio fiebre y a las 2 semanas dejó de hablar. Y claro que te creo, es una observación real. Lo que no es real es la conclusión automática de causa y efecto. Ponte a pensar, ¿a qué edad ponemos la mayoría de las vacunas fuertes? Entre los 12 y los 18 meses. ¿Y a qué edad suelen empezar los signos de regresión o pérdida de habilidades en el autismo? Simplemente por su programación genética. Exactamente, entre los 12 y los 18 meses. Es como esa historia del gallo que canta antes de que amanezca. Pareciera que el canto del gallo hizo salir el sol porque siempre pasa uno después de otro, pero tú y yo sabemos que el sol iba a salir de todos modos. Con el autismo es igual.
La regresión iba a suceder porque ya estaba escrita en su biología, independientemente de la vacuna. Y esta es exactamente la trampa en la que caemos cuando observamos dos eventos que ocurren uno después de otro. Asociación no es causalidad. Es uno de los errores más comunes y más peligrosos en investigación científica. Tomar dos cosas que coinciden en el tiempo y asumir que una explica a la otra. Nuestro cerebro odia el azar. Siempre quiere encontrar patrones aunque no estén ahí. El gallo canta antes del amanecer, pero no provoca el amanecer. Con el autismo ocurre lo mismo. La regresión suele aparecer justo en la misma ventana de tiempo en la que se aplican muchas vacunas. Es una coincidencia tan perfecta que engaña incluso a las familias más atentas. Pero dos líneas de tiempo que se superpongan no significa que una cause a la otra. Y con eso en mente, sigamos con el siguiente mito, el paracetamol. Seguramente hace poco leíste titulares que dicen que tomarlo en el embarazo causa autismo. Esos titulares vienen de estudios observacionales que confunden la causa con el efecto. De nuevo, ¿por qué se toma paracetamol durante el embarazo? Generalmente porque hay fiebre. Y lo que sí está demostrado es que la fiebre alta no controlada sí es un riesgo para el desarrollo del bebé. Es como culpar a los bomberos de causar incendios. Y esto va para ti, mamá, que te hicieron sentir culpable por tomar paracetamol en el embarazo. Hiciste lo mejor para proteger a tu bebé. No te debes culpar por eso. Y el último que mencionaré, los metales pesados. Este es un tema delicado. Muchos padres llegan a mi consulta con estudios de cabello o sangre mostrando niveles altos de metales y piensan que su hijo está intoxicado por el ambiente. Pero en muchos casos veo que a pesar de haber otros niños en casa, nadie más en esa familia tiene diagnóstico de autismo. Entonces, si dos niños viven en la misma casa, comen lo mismo, respiran el mismo aire, ¿por qué uno está acumulando metales y el otro no? Yo no creo que el autismo sea una intoxicación externa. Más bien, mi sospecha clínica es que si encontramos ese acúmulo, debe existir un mecanismo molecular de fondo. Es más probable que existan variaciones genéticas en los sistemas de limpieza o metabolismo de ese niño que le impiden eliminar esas sustancias correctamente. Sin embargo, debo admitir que hace falta muchísima investigación al respecto y por lo tanto no me parece ético que se utilicen esos estudios para diagnosticar la causa de autismo. Además, estas teorías implican que el autismo es causado por un efecto externo y por lo tanto se puede prevenir. Pero vamos a ver qué descubrimos más adelante. Aclarado esto, hablemos de lo que sí nos dice la ciencia sobre las causas de autismo. El autismo tiene dos grandes caminos. El camino más común es el multifactorial. Es el que explica la mayoría de los casos. Imagina un frasco de vidrio que contiene pelotitas de distintos tamaños en su interior. Para que el autismo se manifieste, ese frasco tiene que llenarse hasta el tope. La mayoría de esas pelotitas representan factores genéticos, cientos de variaciones pequeñas en el ADN. Otras pelotitas representan factores ambientales, pero no hablo de crianza, hablo de factores biológicos como nacimiento prematuro, problemas de la respiración durante el parto o edad avanzada de los papás. Todos tenemos esas pelotitas en diferentes cantidades y tamaños. Sin duda alguna, algunas pelotitas son más grandes que otras, pero ninguna es determinante por sí sola. Pero existe un segundo camino, un grupo donde no necesitamos que el frasco se llene de pelotitas porque hay una sola causa genética que ocupa todo el espacio: autismos monogénicos, sindrómicos y cromosómicos. Gracias a los estudios más grandes y recientes realizados en autismo, como SPARC y las bases de datos de SPAR y Gene, hoy tenemos identificados 418 genes y 17 regiones cromosómicas relacionadas directamente con el autismo. Y hay un dato clave que resulta de estas investigaciones que ha ayudado a muchísimos padres soltar ese sentimiento de culpa. La mayoría de estas alteraciones genéticas son de novo. Es decir, ocurren por azar, no vienen de ti,
no es algo que le heredaste. Es un evento natural que le puede suceder a cualquiera. Y por fin hemos llegado al objetivo de este video, que existe una causa genética identificable hasta en el 40% de los casos. Pero ojo, ese porcentaje de rendimiento diagnóstico se logra aplicando varios estudios genéticos. No existe un solo estudio universal para diagnosticar las causas genéticas de autismo. Y mi trabajo como médico genetista implica realizar un abordaje detallado para elegir cuál será el estudio que realizaremos primero. No es una receta de cocina, es un traje realizado a la medida. Evaluamos la historia clínica para identificar posibles factores relevantes. Realizamos una exploración física dismorfológica completa, de pies a cabeza. Analizamos el árbol genealógico buscando antecedentes familiares. Solicitamos estudios de imagen o laboratorio para intentar orientar nuestra sospecha diagnóstica. A veces comenzamos con un estudio cromosómico, a veces con uno molecular. A veces nos vamos directamente a buscar variantes en un gen. Esto lo hacemos poco a poco. La intención es encontrar la mayor probabilidad de diagnóstico con el menor costo posible. Y por esto mismo quiero ser muy tajante con algo. Los estudios genéticos deben ser indicados e interpretados exclusivamente por un médico genetista certificado. Pedir una prueba es fácil. Cualquier médico puede llenar una solicitud. Pero explicarte a ti como papá por qué estoy solicitando un estudio y no otro, además de interpretar un resultado positivo, negativo o incluso incierto, y poderte decir cuáles son los pasos a seguir para tu hijo, para ti o tu familia, considerando las implicaciones emocionales que este proceso conlleva, es un arte complejo para el cual se requiere un entrenamiento específico. He visto demasiados casos de familias que gastan miles de pesos en estudios que otro especialista les pidió y que al final o no eran los indicados para su hijo o peor aún, fueron mal interpretados. A veces el resultado no es sí o no. A veces sale algo llamado variante de significado incierto. Si tu médico no es genetista, puede que te haya dicho que esa es la causa cuando no lo es, o que diga que no es nada cuando en realidad necesitamos realizar más evaluaciones para saber si lo es. Y aquí hay algo que necesito que entiendas. El objetivo de un diagnóstico genético no es curar el autismo. Encontrar la causa nos permite entender qué le sucede a tu hijo para poder ofrecerle un plan de acompañamiento enfocado en mejorar su calidad de vida. Y si tenemos suerte, poder ofrecerle un tratamiento específico. Sé que es mucha información, así que vamos a aterrizarlo con una analogía. Imagina que toda la vida has manejado carros de gasolina. ¿Sabes cómo funcionan? Metes la llave, rugen tantito, prendes los faros de noche. De repente te subes a un carro diferente, intentas prenderlo y no suena. Buscas las luces y no existen. Le pisas y no responde igual. Te frustras y piensas, este carro anda mal, es complicadísimo. Pero un día abres la guantera y encuentras el manual y te das cuenta de algo increíble. Funciona con energía solar, por eso es silencioso cuando lo prendes. Y sus cristales tienen visión infrarroja, por eso no tienen faros. El carro no estaba roto, solo era diferente. Simplemente nadie te explicó cómo funcionaba. Cuando entendemos lo que sucede, muchas cosas dejan de ser problemas y se vuelven características que ahora sabemos manejar. A veces los padres me preguntan, doctora, ¿y tener un diagnóstico específico le va a ayudar a mi hijo? La respuesta corta es sí, y no solo a él. Y te lo voy a demostrar con el caso de un pacientito mío. Vamos a llamarle Juanito. Juanito tenía 3 años, autismo nivel 2. Caminó un poco tarde y se tropezaba mucho a pesar de sus terapias. Sus padres tenían mucho miedo de volver a embarazarse. Cuando hice su abordaje genético completo, encontramos una variante en el gen ADNP que había ocurrido de novo. Quiere decir que ninguno de los papás la tenía. ¿Y qué cambió con el diagnóstico? Resulta que las variantes en ADNP se asocian con un riesgo importante de problemas visuales. Gracias al diagnóstico lo mandé al oftalmólogo. Nos dimos cuenta que necesitaba lentes urgentes. Además ajustamos su terapia física, porque los tropiezos eran porque no veía nada a mi niño, no es que estuviera débil. Juanito dejó de ser un enigma y pasó a tener un plan médico personalizado. Y sus padres decidieron volver a embarazarse. Ahora Juanito tiene una hermanita muy sana con quien compartir su mundo. Para eso evaluamos
para tener un diagnóstico preciso, para prevenir o prever problemas médicos y planificar el futuro familiar sin culpa. Ahora tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, doctora, a mi hijo ya le hicieron estudios y salieron negativos, entonces no es genético y ahí quiero que tengas mucho cuidado. Un resultado negativo no siempre descarta una causa genética. A veces la tecnología aún no puede leer lo que el cuerpo grita. En el próximo video te voy a platicar un poco más sobre lo que detecta cada una de las pruebas diferentes y te platicaré de un paciente con síndrome de Coden que se asocia con autismo y un riesgo aumentado de cáncer. En este paciente realizamos todos los estudios genéticos disponibles y a pesar de no haber identificado la causa, su diagnóstico sigue siendo el mismo y conlleva una vigilancia muy estricta. Para cerrar este video, quiero decirte que el autismo no es un enigma, es una forma diferente de existir. Como médico no te puedo prometer curas, pero sí te prometo conocimiento, prevención y dignidad, porque el primer paso para ayudar a alguien es entenderlo. Dale like a este video si piensas que más personas deberían conocer esta información. Suscríbete para la parte 2. Y recuerda, para mantener la salud hoy en día necesitas dos cosas: sentido común y un médico genetista de confianza.